Si hiciéramos una encuesta rápida por la calle y preguntáramos quién inventó la bombilla, yo estoy seguro de que la inmensa mayoría de la gente respondería sin dudarlo, Thomas Edison. Totalmente. Vamos, es la respuesta automática. Claro, automáticamente nos viene a la cabeza esa imagen cinematográfica, ¿no? El genio solitario en un ático oscuro rodeado de cables, al que de repente le llega la inspiración divina, el famoso momento eureka. Ya, la bombillita que se enciende sobre la cabeza. Exacto. Pero, a ver, al revisar la pila de biografías, los documentos históricos y los registros de patentes que tenemos hoy sobre la mesa para esta inmersión profunda, queda clarísimo que hay un inmenso punto ciego en la historia popular. Desde luego. Porque, y esto es fuerte, Edison no inventó la bombilla. Inventó algo muchísimo más poderoso e invisible, que es el Laboratorio Moderno de Investigación y Desarrollo. Y es un matiz fundamental, la verdad. Porque nos encantan las historias de iluminación repentina, ¿verdad? Empaquetan toda la complejidad del progreso humano en un relato súper fácil de digerir. Sí, el héroe solitario contra el mundo. Eso es. Pero claro, los textos que estamos analizando revelan a un estratega implacable, un empresario que entendió antes que nadie que tener una idea brillante en un papel no sirve de absolutamente nada si no se construye toda la industria necesaria. Claro, para fabricarla y venderla, o sea, a escala global. Exactamente. De nada sirve el invento sin la infraestructura comercial detrás. Pues esa es precisamente la misión de nuestro análisis de hoy. Desmitificar un poco la figura del genio romántico y, bueno, entender la maquinaria real de la innovación. Me parece un enfoque fantástico. Pero, claro, para apreciar la magnitud del terremoto que provocó este hombre, primero tenemos que entender cómo era el suelo antes del temblor. O sea, si nos situamos a mediados del siglo XIX, ¿cómo de diferente era la vida cotidiana? Pues, a ver, hay que imaginarse un mundo donde la oscuridad dictaba literalmente las reglas de la humanidad. Qué locura pensarlo hoy. Ya te digo, hoy damos por sentada la luz con solo pulsar un interruptor, pero en la década de 1850, cuando caía el sol, la actividad se paraba casi por completo. Claro, sin luz no hay mucho que hacer. Exacto. Y a ver, las grandes ciudades intentaban romper esa penumbra con lámparas de gas. Pero esto no era simplemente encender una farola y ya está. Era peligroso, ¿no? Peligrosísimo. Requería redes de tuberías que filtraban un gas maloliente, extremadamente tóxico y sobre todo altamente inflamable. Las explosiones e incendios en los hogares eran el pan de cada día, vamos. Madre mía. O sea, la alternativa a eso eran las velas, imagino. Sí. Velas que apenas daban luz o lámparas de aceite. Un entorno que no solo era primitivo, sino físicamente peligroso. Totalmente. Y a nivel de comunicaciones, el panorama era igual de limitante. O sea, la información viajaba a la velocidad a la que un caballo o un tren pudiera transportarla físicamente. Una carta podía tardar semanas. Eso es. El telégrafo eléctrico estaba dando sus primeros pasos, pero era una tecnología muy, muy incipiente. Básicamente, el mundo estaba en el umbral de una revolución. Esperando a alguien que no solo supiera cómo funcionaban los cables, sino que entendiera cómo monetizarlos. Ahí le has dado. El negocio. Vale, pues vamos a desgranar esto. Porque el viaje desde ese mundo a oscuras hasta el imperio eléctrico empieza de una manera que la verdad me parece fascinante. En los apuntes biográficos se detalla que nació en 1847, en Ohio, en una familia de clase trabajadora. Ajá. Orígenes bastante humildes. Sí, y que su paso por la escuela fue un visto y no visto. Hablamos de apenas unos meses antes de que lo expulsaran. Es que los registros escolares de la época lo describen como distraído, confundido y carente de disciplina. Vamos, lo que hoy llamaríamos un niño hiperactivo. Seguramente. Hay que entender que la educación del siglo XIX se basaba en la repetición pura y dura. Memorizar y recitar. Para una mente empírica y curiosa como la suya, estar sentado en un pupitre repitiendo lecciones en latín era una tortura absoluta. Ya me lo imagino, subiéndose por las paredes. Totalmente. Así que su madre, que había sido maestra, tomó una decisión muy radical para la época, lo sacó del sistema y lo educó en casa. Una decisión que le salvó la vida, intelectualmente hablando, claro. Al no tener un corsé académico, se dedicó a devorar libros de ciencia y a desmontar todo lo que caía en sus manos. Literalmente todo. Sí, tengo aquí anotado una anécdota increíble. Montó un laboratorio de química en el sótano de su casa. Y bueno, como era de esperar con un niño mezclando ácidos sin supervisión, acabó provocando un incendio. Es que,
parece una anécdota menor o de película, pero ilustra perfectamente la base de su futura metodología. ¿Así? Sí, porque esa ausencia de miedo a las consecuencias de equivocarse es crucial. El aprendizaje por ensayo y error, llevado al extremo físico, se convirtió en su única forma de entender el mundo. O sea, no teorizaba. Exacto, no teorizaba sobre cómo funcionaban las cosas. Las rompía, las quemaba y las volvía a montar para ver el mecanismo interno. Y esa mentalidad empírica muta rápidamente hacia los negocios, que es lo interesante. Hay un salto en la biografía que me vuelve loco. A ver, cuéntame. Pasa de ser el niño del sótano a convertirse en el equivalente del siglo XIX de un chaval fundando una startup tecnológica. Solo que, en lugar de un garaje en Silicon Valley, lo hace en un tren en movimiento. Ostras, es verdad, es un momento clave en su vida. Consigue un trabajo como vendedor de periódicos y chucherías en la línea de tren que unía Port Huron con Detroit. Eso es. Pero la mentalidad de Edison no era la de un simple empleado, claro. Él veía ineficiencias y oportunidades en todas partes. Claro, no se conforma con vender la prensa de otros, no. ¿Qué va? ¿Qué va? Compra una pequeña imprenta de segunda mano, la instala en el vagón de equipajes del tren y empieza a redactar, imprimir y vender su propio periódico a los pasajeros, el Grand Trunk Herald. Es alucinante. Y fíjate en la conexión aquí. Ese tren no solo le dio sus primeros ingresos como empresario, le dio acceso directo a las oficinas de telégrafos de las estaciones. Ah, claro, las paradas. Exacto. Y es en ese entorno ferroviario donde ocurre un suceso que si lo viéramos en una película, diríamos que es un guión demasiado conveniente. Te refieres al famoso incidente de las vías, supongo. Ese mismo. Sí. Cuenta la historia que el joven Edison ve a un niño pequeño jugando en las vías del tren, a punto de ser arrollado por un vagón suelto. Se lanza, lo aparta en el último segundo y le salva la vida. ¿Una heroicidad? Sí, pero resulta que el niño era el hijo del jefe de estación. Y claro, el padre, eternamente agradecido y sin mucho dinero para recompensarle, le ofrece enseñarle un oficio, operar el telégrafo. Y hay que poner en perspectiva lo que significaba ser telegrafista en esa época. Era como ser programador informático en los años 80. Era la vanguardia absoluta. Totalmente. Era la tecnología más puntera de la humanidad. El telégrafo funcionaba enviando pulsos eléctricos a través de un cable para hacer que un electroimán en el otro extremo hiciera un sonido de clic. Ajá. ¿El código Morse? Eso es. Al dominar el Morse y la maquinaria, Edison entendió de primera mano los principios de la electricidad, los circuitos y el electromagnetismo. Pero claro, ser un buen técnico no te convierte en un inventor de éxito automáticamente. De hecho, tengo aquí los planos de su primera patente oficial. Y fue un fracaso absoluto. Un desastre de proporciones épicas. Sí, un desastre comercial que, irónicamente, sentó las bases de todo su éxito posterior. Hablamos del registrador automático de votos para el Congreso. Ese mismo. A ver, en teoría era una idea brillante. Sí, leyendo cómo funcionaba, la mecánica era súper ingeniosa. Los congresistas tenían 2 interruptores en su escritorio, uno para sí y otro para no. Al pulsarlos, una corriente eléctrica enviaba la señal a una máquina central que imprimía el resultado en un papel tratado químicamente. Calculaba los votos en segundos, vamos. Claro, pero cuando lo lleva a Washington, se lo tiran a la cara. Y esto es lo que no entiendo del todo. Si la máquina funcionaba perfectamente a nivel técnico, ¿por qué los políticos la rechazaron con tanto desprecio? Pues porque Edison cometió el error de novato, de solucionar un problema que el cliente no quería solucionar. Ajá, amigo. Claro, la tecnología era perfecta, pero la comprensión social del problema era nula. El proceso de votación manual en el Congreso era lento a propósito. O sea, no era un fallo, era una característica. Exactamente. Ese tiempo que tardaban en pasar lista y contar a mano era el margen que utilizaban los políticos para hacer pasillos, presionar a sus colegas, negociar favores y cambiar votos en el último minuto. Tela, la lentitud era la clave de la política. Así es. Un recuento instantáneo destruía por completo su capacidad de negociación. O sea que se dio de bruces contra la realidad del mercado. Creó una solución brillante para un problema que a efectos prácticos no existía. Y los biógrafos señalan que esto le provocó una epifanía absoluta. Un antes y un después en su carrera. Sí, porque se juró a sí mismo que nunca más inventaría algo que el público no estuviera dispuesto a comprar masivamente. Es que esa es la gran regla de oro de la innovación moderna, la utilidad comercial por encima de la brillantez técnica. A partir de ese rechazo, Edison deja de ser un inventor romántico movido por la pura curiosidad. Se transforma en un buscador de mercados. Y para inundar los mercados se da cuenta de que no puede trabajar solo en un taller.
Y aquí llegamos al que según las fuentes que manejamos es su verdadero gran invento. El año es 1876 y Edison funda Menlo Park. Menlo Park, en Nueva Jersey. De verdad que es imposible exagerar la importancia de este lugar. A ver, explícanos un poco por qué. Pues porque antes de Menlo Park, la ciencia y la invención estaban ligadas al entorno universitario, con ritmos lentos y muy académicos, o a inventores aislados trabajando en sus cobertizos con recursos limitados. El típico científico loco en su garaje. Eso es. Pero Edison compró unos terrenos y construyó un complejo de 2 pisos que era literalmente una fábrica de inventos. Leyendo las descripciones del recinto en los documentos, es alucinante. Tenía talleres de maquinaria de precisión, laboratorios químicos, una biblioteca exhaustiva y, lo más importante, no estaba solo. Claro, el equipo humano. Contrató a docenas de trabajadores, físicos, matemáticos, relojeros, sopladores de vidrio. Les llamaban los muckers. Sistematizó el acto de inventar. En lugar de esperar a que una manzana le cayera en la cabeza, impuso un modelo industrial. Fuerza bruta aplicada a la ciencia. Exacto. Si querían probar un nuevo material, no hacían un experimento al mes. Ponían a 10 personas a probar 100 variaciones diferentes simultáneamente, trabajando en turnos de día y de noche. Fue la creación del primer departamento de investigación y desarrollo, el famoso I+D corporativo. Que hoy es el núcleo de cualquier gran empresa tecnológica, vamos. Totalmente. Es como si hubiera inventado la propia estructura de Silicon Valley casi un siglo antes. Y los resultados de esta apisonadora de talentos son casi inmediatos. En 1877 sale de allí el fonógrafo. Un dispositivo que, ojo, alteró nuestra relación con el tiempo. Suena muy filosófico eso. Es que lo es. Hasta la invención del fonógrafo, el sonido era estrictamente efímero. Si alguien hablaba o tocaba un instrumento, el sonido existía un instante y desaparecía para siempre. No había registro. Ya es verdad. Edison y su equipo lograron capturarlo físicamente. He estado revisando los esquemas técnicos del primer fonógrafo y la elegancia del mecanismo es fascinante, porque no hay electricidad en el original, es pura física mecánica. Sí, todo mecánico. Pequeña aguja pegada. La aguja grababa unos surcos, unas hendiduras microscópicas, en un cilindro recubierto de papel de estaño que giraba con una manivela. Ajá. Y al volver a pasar la aguja por esos surtos, la membrana vibraba igual y ¡boom!, reproducía la voz. Las crónicas dicen que cuando la gente lo escuchó por primera vez, hubo quienes pensaron que era brujería o ventriloquía. Es que lo parecía. Imagínate voces de personas ausentes saliendo de un trozo de metal. Este invento lo convirtió en una superestrella mundial, el mago de Menlo Park. Se hizo famosísimo. Sí, pero el fonógrafo, con toda su magia, era solo un aperitivo comercial comparado con el desafío que vendría después. Y aquí llegamos al elefante en la habitación, la bombilla incandescente. Y tengo que frenar un momento, porque al contrastar las fuentes, los documentos afirman categóricamente que Edison no inventó la bombilla. ¿Así es? ¿Cómo es posible que toda la historia popular esté equivocada en esto? O sea, es tremendo. Pues porque la historia popular confunde el concepto original con el diseño dominante. Inventores como Warren de la Rue o Joseph Swan ya habían hecho brillar filamentos dentro de bombillas de cristal años antes. Ah, o sea que ya existían. Sí, claro. El problema es que utilizaban filamentos de platino, que eran carísimos, o sus bulbos no tenían un vacío perfecto, por lo que el filamento se quemaba en cuestión de minutos. Vale, eran curiosidades de laboratorio, no productos viables para vender. Exactamente. No podías iluminar una casa con eso. Vale, o sea, el concepto ya existía. ¿Qué hizo Edison entonces en Menlo Park? Pues aplicó la fuerza bruta de su laboratorio, lo que hablábamos antes. Su equipo probó más de 6.000 materiales diferentes para el filamento. Fibras vegetales, pelo de barba, hilos de algodón carbonizados. ¿Pelo de barba? ¡Qué locura! Sí, probaban de todo. Hasta que descubrieron que un tipo específico de bambú japonés carbonizado, dentro de un bulbo con un vacío de alta calidad que ellos mismos desarrollaron, podía brillar durante más de 1000 horas sin fundirse. Pero, y esto es lo que me parece el mayor salto mental de esta inmersión profunda. Los textos subrayan que la bombilla en sí misma era solo la punta del iceberg. Una bombilla sin red eléctrica es como un coche sin carreteras ni gasolineras. Un pisapapeles muy caro. Su verdadera genialidad fue inventar el ecosistema entero. Absolutamente. Y esto requiere entender un concepto técnico crucial, que es el cableado. A ver.
Antes de Edison, los pocos sistemas de iluminación por arco eléctrico estaban conectados en serie. Esto significa que la electricidad pasaba por una lámpara para llegar a la siguiente, como las antiguas luces del árbol de Navidad. Ah, claro, que si una lámpara se fundía o la apagabas, todo el circuito se apagaba y te quedabas a oscuras. Exacto. Y Edison entendió que para que la gente lo usara en casa, cada bombilla debía poder encenderse y apagarse independientemente de las demás. El circuito en paralelo. Ese mismo. Pero claro, para alimentar un circuito en paralelo a gran escala, tuvo que diseñar desde cero los generadores dínamo, el cableado subterráneo recubierto de asfalto, los interruptores para las paredes. Todo lo que hoy vemos normal, vamos. Todo. Los casquillos de rosca que seguimos usando hoy en día y, por supuesto, el medidor de consumo para poder cobrar una factura mensual a los clientes. Claro, el modelo de negocio. Y así, en 1882, inaugura la estación de Pearl Street, en Nueva York, y por primera vez, cientos de hogares se iluminan con energía eléctrica centralizada. Un hito brutal. Es el nacimiento oficial de la era eléctrica, un triunfo absoluto. Pero claro, aquí es donde la historia da un giro oscuro. Si Edison tenía un ecosistema tan perfectamente diseñado, con Menlo Park funcionando a pleno rendimiento y las patentes aseguradas, ¿cómo es que acaba perdiendo su propio monopolio apenas unos años después en una batalla tan sucia? Pues por una mezcla de limitaciones de la física y pura cabezonería empresarial, entramos en la famosa Guerra de las Corrientes. Edison construyó todo su imperio basándose en la corriente continua, o DC, por sus siglas en inglés. Vale, ¿y cuál era el problema técnico exacto de la corriente continua? ¿Por qué no servía para el futuro? La caída de tensión. Básicamente, la corriente continua empuja los electrones en una sola dirección, con un voltaje fijo. Ajá. Entonces, si Edison generaba electricidad a 110 voltios en su central de Pearl Street y la enviaba por los cables, la resistencia del propio cobre hacía que el voltaje fuera cayendo drásticamente por el camino. A 1 kilómetro de distancia, a las casas ya no llegaban 110 voltios. Llegarían muchísimos menos. Llegaban 80 o menos, y las bombillas apenas brillaban. O sea que para iluminar una ciudad grande como Nueva York o Londres tendrías que construir una ruidosa central eléctrica de carbón cada 2 kilómetros cuadrados. Exacto. Una pesadilla urbanística y financiera, vamos. Inviable por completo. Y ahí es donde entra en escena el empresario George Westinghouse, que se alía con un genio de la ingeniería llamado Nikola Tesla. Ellos apostaron por un sistema radicalmente distinto, la corriente alterna, o AC. ¿Y qué tenía de especial? Pues la genialidad de la corriente alterna es que la dirección de los electrones cambia constantemente y debido a este comportamiento oscilante permite el uso de transformadores. Vale, expliquemos esto de los transformadores, porque creo que es la clave de todo el asunto. A ver, un transformador es un dispositivo que permite elevar o bajar el voltaje de la electricidad de forma muy sencilla. Westinghouse y Tesla podían generar electricidad en una enorme central lejos de la ciudad, pasarla por un transformador para elevarla a miles de voltios. Que al subir tanto el voltaje baja la intensidad de la corriente, por lo que apenas se pierde energía en forma de calor al viajar por los cables. Exactamente, lo has explicado perfecto. Viaja cientos de kilómetros sin apenas pérdidas, llega a la ciudad, pasa por otro transformador en la calle que reduce el voltaje de nuevo a unos seguros 110 voltios y entra en las casas. Brillante. Era un sistema infinitamente superior a nivel logístico y económico. Una sola central hidroeléctrica, por ejemplo, en las cataratas del Niágara, podía iluminar todo el estado de Nueva York. Y claro, ante esta evidencia científica abrumadora, ¿qué hace Edison? Pues en lugar de adaptar Menlo Park a la corriente alterna y asumir su error, inicia una campaña de relaciones públicas brutal y mezquina para destruir a Westinghouse. Aquí es donde los registros desvelan la psicología más oscura del personaje, la verdad. Edison tenía millones de dólares invertidos en la infraestructura de corriente continua y los bolsillos de inversores como JP Morgan vigilándole muy de cerca. Había mucho dinero en juego, claro. Muchísimo. No podía aceptar que un sistema rival desbancaba sus patentes, así que decidió convencer a la población de que la corriente alterna de Tesla era una amenaza mortal. Las tácticas fueron espeluznantes. He leído que contrató a técnicos para electrocutar animales callejeros en público utilizando corriente alterna, solo para que la prensa viera lo peligrosa que era. Sí, un horror. Incluso financió secretamente el desarrollo de la primera silla eléctrica para ejecuciones humanas, asegurándose de que utilizara el sistema de corriente alterna de sus rivales. Qué retorcido. Totalmente.
Todo para que la gente asociara esa tecnología con la muerte y el peligro. Es la faceta del estratega despiadado. La guerra de las corrientes nos demuestra que Edison no era un inventor guiado por la verdad científica universal, sino un empresario dispuesto a todo por defender su monopolio. A cualquier precio. Total. Y el mundo adoptó el estándar de corriente alterna que seguimos utilizando hoy al enchufar cualquier electrodoméstico. Es una personalidad llenísima de contradicciones. Por un lado, una visión empresarial implacable. Y por otro, unas peculiaridades personales que rozan lo increíble. Por ejemplo, sufrió una pérdida profunda de la audición desde la adolescencia. Ajá, casi sordo. Era prácticamente sordo de un oído, y aún así, revolucionó las industrias globales del sonido y las telecomunicaciones. Es que esa sordera, curiosamente, pudo incluso ayudarle a concentrarse en medio del caos ruidoso de su laboratorio, porque su nivel de dedicación rozaba lo patológico. Trabajaba sin parar, ¿no? Los cuadernos de laboratorio de Menlo Park registran jornadas de trabajo extremas, a veces encadenando días enteros sin dormir, durmiendo siestas de 20 minutos debajo de una mesa, obsesionado con resolver un problema técnico concreto. Y el volumen de su producción da vértigo. Hablamos de alguien que acumuló casi 1.100 patentes a lo largo de su vida. Una barbaridad. Y no solo en electricidad o sonido. En sus últimos años fue uno de los pioneros absolutos en el desarrollo del kinetoscopio, sentando las bases de la industria del cine primitivo. Su ética de trabajo es legendaria. Hoy en día, en plena cultura de las startups, seguimos repitiendo sus mantras. Sí, como su frase más célebre, ¿no? El genio es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración, o sea, de sudor. Esa frase es un clásico. Es un antídoto fantástico contra la cultura actual, donde a veces se idolatra el talento innato o se busca el atajo rápido para el éxito. El escrutinio de los métodos de Edison demuestra que la innovación real no es un momento glamuroso. Es mayoritariamente un trabajo monótono, reiterativo, lleno de mugre y que requiere una resistencia psicológica gigantesca ante la frustración constante. Precisamente, su otra gran cita ante un experimento fallido era, no he fracasado, solo he encontrado 10.000 maneras que no funcionan. Qué buena forma de verlo. Desde luego, esa mentalidad es la que cimentó el mundo moderno. Al repasar el legado de esta inmersión profunda, vemos que el esfuerzo de este equipo de trabajo fue el motor de arranque de industrias enteras que sostienen el siglo XXI. La red de distribución eléctrica, la grabación fonográfica, las bases de la industria audiovisual y las telecomunicaciones. Es un impacto incalculable. Gracias a esa cabezonería empresarial, cerramos la oscura y peligrosa era del gas y abrimos de par en par la era eléctrica. Sin embargo, los textos históricos contemporáneos dejan un debate muy vivo sobre su figura para quienes nos escuchan hoy. ¿Así? ¿Cuál? Pues está claro que suplantó al genio solitario por el laboratorio corporativo. Pero esto plantea una duda profunda sobre el futuro de la innovación. Si el verdadero legado de Edison fue la creación de Menlo Park y la idea de que el progreso requiere de ejércitos de ingenieros especializados y millones en capital, cabe preguntarse, ¿mató Edison la posibilidad del inventor solitario? Ostras, es una pregunta tremenda, ¿eh? Es que piénsalo. En el mundo hiperespecializado de hoy, donde desarrollar un nuevo microchip o una vacuna requiere el presupuesto de países enteros, ¿es todavía posible que una sola mente brillante en su garaje cambie por completo la forma en que vive la humanidad? Ya veo por dónde vas. O, por el contrario, ¿nos condenó Edison a que los próximos grandes saltos de la historia pertenezcan, a partir de ahora y para siempre, únicamente a corporaciones gigantescas e impersonales? Es una perspectiva, la verdad, un poco deprimente, pero absolutamente fascinante para dejarla flotando en el aire hoy. Queda claro que las luces y sombras de este empresario van mucho más allá de un trozo de cristal brillante. Para toda la gente que nos acompaña la próxima vez que caiga la noche y, de forma casi automática, la mano alcance el interruptor de la pared para inundar el salón de luz, quizá merezca la pena recordar todo lo que se esconde detrás de ese clic. Muchísimo trabajo y estrategia. Desde luego. No fue magia ni inspiración divina. Fue sudor corporativo, física, miles de fracasos y la mente compleja de un hombre que decidió, literalmente, industrializar el futuro. Nos escuchamos en la próxima Inversión Profunda.